Convierte a los ciudadanos franceses, y no solo a ellos, en sujetos indefensos privados de libre albedrío. Es una cruel discriminación de la libertad de expresión y, sobre todo, de la libertad de pensamiento. Miedo a las diferencias de las personas es lo que hacen las organizaciones anticulto. Las actividades de las organizaciones anticulto forman actitudes de sospecha, intolerancia y, por supuesto, sentimientos antidemocráticos. Tras el veredicto, una creyente que estaba presente en la sala del tribunal rompió en llanto y me confesó que lloraba porque le habían devuelto su autoidentificación. Eran lágrimas de alivio. Bienvenidos al canal de la Sociedad Creativa. El tema de nuestra entrevista de hoy es la libertad y la democracia. Tenemos el placer de hablar con el abogado Fabrizio D'Agostini, abogado experto y respetado, asesor científico y miembro fundador de FEOB, Federación Europea para la Libertad de Creencias. Recientemente, el abogado D'Agostini dio una opinión muy firme y bien razonada sobre una nueva ley aprobada por el gobierno francés relativa a la penalización de la influencia psicológica. Pero antes de profundizar en este diálogo, me gustaría dar a nuestros oyentes la oportunidad de conocer al abogado. Abogado, ¿podría hablarnos un poco de usted? Sí, desde luego. Nací en Turín en 1945, Turín, Italia. Soy el tercero de 6 hermanos y me licencié en Derecho, especializándome en Filosofía del Derecho bajo la dirección de Norberto Bobbio. Por motivos económicos, dejé mi trabajo en la universidad y me centré en mis actividades profesionales. Primero trabajé como becario, luego como abogado novato y, finalmente, como abogado, participé en importantes juicios penales. A principios de los años 70, abandoné definitivamente el derecho penal y me centré en el derecho civil. Hasta 2015 ejercí exclusivamente en este ámbito. En 2015, junto con otras personas, ayudé a crear la Federación Europea para la Libertad de Creencias, FEOB, y permanecí en su junta directiva hasta 2020. Seguí participando en el comité científico de la FEOB. En 2018 organicé y participé, junto con muchos otros, en la Conferencia Internacional Derecho y Libertad de Creencias en Europa, un arduo camino. En la conferencia moderé la tercera sesión. La conferencia fue galardonada con la medalla del presidente de la República Italiana. En 2018, debido a razones físicas, fue una cirugía de columna, cesé gradualmente todas las actividades sociales y renuncié a la junta de la FEOB. Sin embargo, continué escribiendo entre 2010 y 2018. Di conferencias en Italia, Bélgica y Florida. Como parte de mi trabajo en la FEOB, publiqué artículos sobre los derechos humanos, especialmente centrados en el derecho a la libertad de creencia. En mi práctica de derecho civil, representé a la muy pequeña iglesia maniquea, ya desaparecida, a la iglesia de la cienciología y al movimiento espiritual Damanhur. Desde 2018 ya no asisto a audiencias judiciales y estoy efectivamente jubilado, aunque sigo escribiendo y trabajando. Muchas gracias. Son unos antecedentes bastante extensos e interesantes. Como sabe, nos interesa especialmente su carta abierta como ciudadano de la Unión Europea, en la que expresa su preocupación por la adopción de esta ley en Francia, destinada a reforzar la lucha contra las llamadas derivas sectarias. ¿Podría explicarnos a nosotros
y a nuestros telespectadores esta situación con más detalle y ayudar a nuestra audiencia internacional a comprender lo que significa la adopción de esta ley por el gobierno francés? En realidad, la pregunta plantea dos cuestiones. La primera cuestión se refiere a por qué he decidido hablar como ciudadano europeo. La razón es la necesidad de abandonar el concepto de estatalidad, de dejar de hablar, pensar y actuar como si estuviéramos en un Estado autónomo y soberano, separado de los demás y no interesado en su destino. Las nociones de soberanía y autonomía, si se perciben como absolutas y no como relativas, son incompatibles con cualquier forma de vida en común, sino que, por el contrario, encierran la posibilidad de conflictos y guerras. La cuestión es ciertamente compleja, y aquí hablo como ciudadano europeo, no solo como italiano. Y no es solo una opinión subjetiva, es la posición objetiva de un ciudadano de uno de los países de la Unión Europea. La segunda cuestión se refiere a la ley francesa destinada a reforzar la llamada lucha contra las derivas sectarias. Es difícil explicar este término, ya que se ha introducido un nuevo artículo penal. Esta situación no es exclusiva de Francia, ya que también en Italia se han propuesto repetidamente en el Parlamento leyes similares, o con el mismo fin, bajo la presión de grupos de presión y con distinto éxito en todos los países de la Unión. Francia no es una excepción cuando se trata de iniciativas legislativas que, con el pretexto de proteger al Estado, afectan a las libertades de los ciudadanos y la sociedad civil. La Federación Europea para la Libertad de Creencias, FOB, ha abordado esta cuestión en el pasado y sigue manteniendo amplios debates al respecto desde abril de este año. Introvign, Duval, Calzolari y otros participan en este. Está claro que dos artículos de este proyecto de ley atentan contra la libertad y son inaceptables. El artículo 2.3 y el artículo 12. El primero trata de definir el delito de impacto psicológico, mientras que el segundo se refiere al delito asociado al rechazo de tratamiento médico debido a ese mismo impacto psicológico. La aprobación de ambos artículos y de la ley en su conjunto se justifica por la supuesta necesidad de eliminar una laguna jurídica y proteger al derecho de los ciudadanos a la autodeterminación. Pero, ¿en qué consiste exactamente la influencia psicológica que la ley francesa reconoce como delito? Desde que Vance Packard publicó su libro The Hidden Persuaders en 1957, el impacto psicológico ya no puede considerarse únicamente como un delito individual. Hoy en día existe abundante literatura sobre este tema. Las técnicas de manipulación, desde la publicidad al marketing, desde las diversas estrategias de venta a la política y más allá, se han convertido en un elemento fundamental de la estructura social moderna. Y en algunos países incluso está regulada. Sí, esto es cierto. El impacto psicológico como delito tipificado en la legislación francesa se dirige contra el manipulador en lugar de abordar el problema de la manipulación en sí. Esto se aplica a las sectas, a las ideologías de las minorías, en particular a las confesiones religiosas diferentes de las dominantes, en particular. Pero no del todo, porque incluso los grupos religiosos dominantes deben ser prudentes.
Desde un punto de vista jurídico, el artículo 2.3 de la Ley Penal francesa viola el principio de certeza y claridad de la norma jurídica. Paradójicamente, la ley confía al juez la tarea de no verificar los hechos sobre la base de las pruebas recogidas, sino de recrear el hecho de un delito durante el juicio sin tener en cuenta la investigación que precede al juicio. De este modo, el proceso judicial que se supone que debe establecer el hecho de un delito se convierte en un proceso que crea el hecho de un delito. No hay impacto psicológico antes del juicio. En el derecho francés, como en Rusia, Japón, Argentina y China, existe influencia psicológica cuando un adepto, creyente, fanático o activista cambia de modo de vida, de círculo social y de amistades. Así pues, el objeto de la acusación no es la influencia psicológica, que no se tiene en cuenta, sino simplemente el cambio. Un cambio que debe probarse con hechos se convierte en un hecho en sí mismo. Quando la soggezione psicologica si realizzerebbe in modo tale da costituire il reato? ¿Cómo surge el impacto psicológico si se entiende sin distorsiones? Hay un líder carismático, un gurú, y sus enseñanzas, así como alguien que le sigue, es decir, un creyente, un simpatizante o un activista. Y un sectario viene a ser una persona que sigue a este líder carismático o gurú. El término sectario procede del latín sect. Pero creer en un líder carismático, espiritual y en sus enseñanzas no es delito en Francia. Y la ley no lo persigue como secta. Se considera un verdadero delito si una persona cambia su estilo de vida. Es decir, el delito no está en el impacto psicológico en sí, sino en el cambio. Los cambios menores no importan, solo son importantes los que conducen a una transformación de la forma de vida y las costumbres sociales generalmente aceptadas. Se persigue el fenómeno de la desviación, es decir, la desviación de la cultura y el modo de vida de la sociedad. Ninguna ideología o enseñanza, aunque conduzca a una fe profunda y fuerte, puede proteger a una persona de la persecución penal. La fuerza de la fe y la profundidad de las creencias es otro aspecto que sirve de base para fabricar delitos de subordinación psicológica. Supuestamente puedes creer, pero no tan profundamente como para cambiar tu vida. En cierto sentido, esto es conservadurismo social cruel. Y por último, Francia demostró una vez más su insolvencia jurídica cuando se dictaminó a través de la agencia Miviludes que el testimonio de las víctimas de impacto psicológico carece de valor precisamente porque está condicionada por la psique humana, salvo en el caso de los que se han apartado de la fe o apóstatas, que son testigos convenientes. El resto son víctimas contra su voluntad, y la imposición de supuestos daños físicos y psíquicos se presume, se declara y se afirma, pero no se prueba. ¿Y qué decir de los daños físicos y psíquicos que se presumen, declaran y afirman, pero no se prueban? Si se comprueba que ha habido daños físicos, para eso hay otras sanciones estrictas. En términos de lógica, es una tautología. Hay dependencia psicológica porque la dependencia psicológica realmente existe.
Y el hecho de que la víctima diga bajo juramento que no está siendo afectada de ninguna manera no importa. Si tratta dal punto di vista logico di un tautologismo. Vi è una Esto dipendenza significa efectivamente psicologica el fin e de la vi libertad è una personal. dipendenza psicologica. La circostanza che la Además, el juez solo puede situazione basarse en pur opiniones de di non expertos. essere sottoposta a nessuna costrizione è irrilevante, ma è anche la fine della Esto libertà cede de hecho la personale. autoridad judicial a psicólogos, psiquiatras, Il giudice, psicoanalistas per u esempio, organizaciones non può che anticulto. affidarsi al giudizio di esperti. Si Esta tratta es ya del la tercera parte trasferimento que toma las dell'autorità decisiones. giudiziaria ai consulenti psicologi o psichiatri o psicanalisti e ad associazioni ¿Qué les espera a los antisetiche. ciudadanos fieles a los que no Ebbe pueden dar testimonio l'avversario porque han sido quasi condicionados condannato. psicológicamente? Qual è alla fine la sorte dei cittadini credenti? Entonces, Non ¿la potrebbero voluntad de essere quien sustituye indovinati a su perché propia voluntad? condizionati psicologicamente. Quale volontà si sostituisce alla ora? El garante Il nacional garante de los derechos de nazionale las dei personas diritti privadas de delle la persone libertad personal private della vigente en libertà Italia desde personale, 2016 attivo in Italia dal 2016, ha dichiarato nel suo afirmó en su comunicato informe que la che manipulación anche psicológica es un l'utilizzo delito reale è imposible. possibile. Ahora, y la siguiente pregunta es, ¿cómo puede afectar esta ley a la libertad de expresión y a la democracia en Europa y quizás incluso en el mundo, en Estados Unidos? ¿Cómo valora el posible impacto de esta ley? Beh, Esto è es inevitable, inevitabile, y no non solo por solo la la ley. legge, sono i promotori, sono le Se trata lobby, de sono i promotores, grupos politici, de sono gli presión, esperti, políticos, sono i la adopción de documenti. documentos. È Se una trata vera de toda una cultura cultura que no es e una la cultura de la cultura che libertad. esprime non è una cultura di libertà. Sanzione può Se pueden aplicar sanzionare sanciones por la expresión pensieri, de scelte, pensamientos, por la parole, elección de una sentimenti, persona, por sus dottrine, palabras, enseñanzas, azioni, doctrinas, creencias e convinzioni o ideología. ideologie. L'impianto teorico delle nuove La norme base sulla teórica de las nuevas sorveglianza normas de violencia psicologica psicológica no implica non ninguna risolve consecuencia, ningún nessuna castigo real. conseguenza, nessun danno presunto reale. È Es una una cruel dura discriminación de la libertad de limitazione expresión della y, sobre libertà di todo, de la libertad de parola e pensamiento. prima ancora di pensiero. Degrada i Convierte a los cittadini ciudadanos francesi, franceses, ma non y no solo solo a ellos, loro, en a sujetos tutti i indefensos, deboli, privados de in libre libero albedrío. arbitrio, sostituendosi a loro e alla loro Esto no se aplica libertà. solo a algunos casos Non excepcionales, vale se solo aplica a per alcuni todos. casi eccezionali. Es Vale per una amenaza tutti para e todos. tutti sovrasta come una minaccia Esto no possibile tiene o nada que ver con la latente. cultura democrática de Non ha Francia. nulla che rientri nella cultura democratica Tiene que ver francese. con la Si tratta di subordinación, con convertir a un sudditanza, ciudadano della libre en un trasformazione del subordinado. cittadino in suddito. Y esto no L'impatto solo a non è nivel solo nacional, nazionale, perché quella cultura che dalla porque seconda desde la metà segunda mitad del siglo dell'Ottocento XIX l'Europa la conosce cultura bene, abarca toda Europa non ha sin fronteras. confini e attraversa nazioni e Y paesi, hoy abarca attraversa naciones y mari países, e cruza mares y rete. océanos. La comunicazione di qualsiasi cultura attraverso Personas de social diferentes media è tradiciones ormai culturales se un'esplosione comunican en las redes globale. sociales. Come già osservato, questa Y esto ya degradazione es a della escala mundial. democrazia Como ya se ha riguarda mencionado, già i hay una singoli degradación de la paesi. democracia. Non riguarda solo la Francia perché Tenemos muchos proposte di problemas, legge y no solo en simili con Francia, uguale scopo sono state ripetutamente ya que proyectos de presentate da ley membri similares del con el mismo Parlamento propósito o presentate al han sido Parlamento presentados sotto la repetidamente spinta al Parlamento di por diputados pressioni o come bajo la Italia presión de grupos de presión en e, con Italia, alterna fortuna, un po' in tutti y gli con mayor o Stati menor éxito dell'Unione, anche del mondo. en todos los países de la La Unión sfruttano una Europea y en todo el cultura mundo. europea vecchia e Pretenden insanguinata, revivir la vieja y continuamente sangrienta cultura insorgente. europea. Creo que una ley de este tipo también puede conducir a la persecución penal de una persona por hacer una determinada elección. Por ejemplo, prefirió la medicina alternativa natural. ¿Puede explicarnos cómo ve esta situación desde el punto de vista de la libertad de expresión y los derechos humanos en virtud de esta ley?
Sì, la nuova legge francese, con l'articolo Sí, 12 del disegno, ha trasferito nel la codice nueva ley penale una francesa, en su controversa artículo 12, traslada prevalente al Código Penal una agli anni polémica que 70 comenzó en los años secolo 70-80 scorso. del siglo pasado. L'emersione in quella che è stata En la indicata llamada come nueva era libertà di aparecieron una legge serie de di una terapias, serie di terapie sia fisiche che tanto físicas como spirituali, espirituales, per lo più di principalmente de origine origen oriental, orientale e quindi nuove in Occidente. y por lo tanto Tale eran nuevas versione para era infatti Occidente. inaccettabile per la cultura medica De hecho, occidentale, este fenómeno era per inaceptable para quanto la il cultura médica contesto sia occidental. apparentemente diverso. De todos Per modos, via di el contexto questo de la appare terapia oriental dominante es la diferente, salute fisica e tutte ya le que la medicina paure che la occidental está dominada por la circondano. salud y los miedos que rodean a La una creazione persona. della El paura miedo a per las il diferencias de las diverso fa personas parte della cultura delle es lo que antisette, hacen las al organizaciones fine non di anticulto. alcunché diverso dalla En pretesa última della instancia, sudditanza psicologica esto no difiere de la di violencia cui ho già psicológica que ya he parlato. mencionado. Quelle New Age sono solo Muchas terapie instituciones ritenute médicas eretiche oficiales e quindi sbagliate da molta medicina consideran que los ufficiale. métodos Le del leggi tratamiento de la nueva era son italiano-francesi heréticos prevedono che il y, por tanto, paziente, erróneos. consapevole e informato, sia libero di scegliere la terapia che Las leyes preferisce italiana y o francesa di establecen que rifiutare el quella che paciente, non informado desidera. y con conocimiento È de causa, un'affermazione di libertà. Questa es libertà libre è de il elegir la diritto terapia di que rango prefiera o de rechazar la que no costituzionale. desee. La legge francese del resto Esta es la non getta encarnación alla de la scelta di libertad. terapie diverse da quelle consigliate Esta dalla libertad medicina es un derecho ufficiale constitucional. occidentale. Non vi è nulla di vietato nelle El derecho terapie francés, por su cosiddette parte, no prohíbe eretiche. la elección de terapias alternativas. Appartengono alla libera scelta No hay dell'individuo. nada prohibido en las terapias Quindi qual llamadas è l'oggetto heréticas. della tutela tale da El uso de sovrastare la dicha libera terapia es la scelta libertad de dell'individuo? elección de una persona. Qual è il bene tutelato dalla norma Entonces, penale? ¿qué protege la ley? ¿Qué Nelle prevalece sobre la norme libertad de elección de dovesse una essere persona? indicata la scelta terapeutica ¿Qué bien aporta este dell'individuo derecho penal a una senza che persona? si sia prodotto alcun danno, Si esta ley la permitiera a norma una persona elegir una sanzionerebbe la terapia sin libertà causar ningún daño a la salud, terapeutica perché entonces questa è confirmaría la diversa libertad de da quella elegir una terapia ufficialmente distinta a la ritenuta reconocida corretta. oficialmente. L'impressione che sia stata pensata per Parece que esta ley religioni o fue diseñada credenze para religiones che o hanno creencias que progetto se di adhieren a diventare normas estrictas o terapeuti tratamientos particolari, específicos, come per esempio i como los testimoni di testigos de Jehová, Geova, una religiosi religión che que es conocida por notoriamente prohibir las rifiutano transfusiones de sangre trasfusioni por di razones sangue per expuestas en ragioni la Biblia. mediche. Sí, es un tema muy relevante y lo hemos vivido en toda Europa y en todo el mundo en los últimos años. Pasemos al tema de las organizaciones anticulto, que cada vez adquieren más poder. ¿Qué papel cree que desempeñan estas organizaciones en el mundo y pueden aportar algún beneficio? El beneficio es Poi improbable. concluderei. Comunque sotto la denominazione antisette si possono raccogliere più Hablando de categorie di anticultistas, podemos associazioni che distinguir vanno dos da categorías de estas associazioni contro le organizaciones. sette ad alcune associazioni razionalistiche contro le Son las religioni, organizaciones que luchan contra las molte che le sectas condotte sono poi uguali o molto simili. In y realtà algunas gli organizaciones scopi racionalistas que invece se di oponen a queste las religiones, associazioni non sono molti. aunque sus Secondo acciones me suelen hanno ser las proprio mismas o nulla muy sospetto parecidas. se non la paura nel pubblico. Le paure En realidad, rimangono los miembros y sempre dirigentes sola de estas sull'abuso organizaciones son pocos volontario. Creano la paura usando la post-verità, y, en mi opinión, verità crean un creata clima de senza sospecha, bisogno di cuando no de fatti miedo, e en la tutte le sociedad. impressioni, emozioni o giudizi propri o Estos giudizi miedos siempre van trasmessi asociados a riesgos para la salud física y oppure mental de las fruendo il personas. fatto Infunden miedo stesso, utilizando verdades que trasferendolo carecen de sull'intera hechos, comunità del verdades basadas en sus pubblico, impresiones, come emociones o fosse juicios, parte o en della los relatos de dottrina antiguos miembros del movimiento o de quienes han classica, renunciado. oppure senz'altro con bugie o mezze bugie o malcomprensioni. O los Perché le anticultistas toman un hecho y lo antisette seguono trasladan un a toda la giudizio comunidad che deve religiosa, a la que affrontare o atacan como si fuera creare parte de su un doctrina. parametro Y, di por supuesto, normalità mienten mucho. e ritenerlo il giusto modo di comportarsi per avere un termine di confronto. Las organizaciones Questo anticulto giudizio di siempre dan una normalità valoración que davvero supuestamente questione debería che viene convertirse en la norma. utilizzata
la forma correcta de comportamiento, una especie de punto de partida para la comparación. Este juicio de normalidad es el principal problema que utilizan las organizaciones anticulto. Desde 2016, con la llegada de Q y luego de QAnon y la explosión de las redes sociales, la intolerancia que imponen las organizaciones anticulto ha encontrado su aliado en la teoría de la conspiración. La Federación Europea para la Libertad de Creencias ha condenado sistemáticamente las actividades de las organizaciones anticulto desde su fundación en 2015. Además de los testigos de Jehová, los cultos cristianos fueron duramente perseguidos y, en este caso, el término secta es una separación de la comunidad cristiana más amplia. Las actividades de las organizaciones anticulto forman actitudes de sospecha, intolerancia y, por supuesto, sentimientos antidemocráticos, que pasan a formar parte de una cultura única del mundo, en contraposición a una cultura de la libertad, que implica compasión, comprensión mutua, tolerancia y confianza en el otro. En el pasado y en la actualidad, las actividades de las organizaciones anticulto han provocado actos de una crueldad sin precedentes y numerosas víctimas inocentes. Para concluir, me gustaría recordar lo que dijo Norberto Bobbio sobre la tolerancia. Hay que tolerar a todo el mundo, menos a los intolerantes. Y una pregunta más. ¿Hasta qué punto se respetan en el mundo actual la libertad de conciencia y de religión, que deberían ser pilares fundamentales de una sociedad democrática? Yo diría que no hay mucha libertad. Se suponía que en las sociedades democráticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial prevalecerían los derechos humanos. En la posguerra, la dramática derrota de los estados dictatoriales dejó al mundo esperanzado en el cambio, cuya base fue el discurso de Roosevelt en 1941, conocido como los 4 pilares o 4 libertades. Libertad de expresión, libertad de culto, libertad frente a la miseria y libertad frente al miedo. Estas debían convertirse en la base de la verdadera democracia. Esta intención fue solemnemente formulada y apoyada por 48 países en la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1948. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la promesa de cambio nunca se cumplió del todo. Siguió siendo una esperanza y se utilizó como objetivo. En la conferencia internacional celebrada en Florencia en 2018, organizada por FOB, Derecho y Libertad de Creencia, un camino arduo, se debatió mucho sobre la libertad de conciencia y religión, las dificultades a las que se enfrenta la libertad en Europa y los problemas de la democracia en la sociedad moderna. De hecho, la democracia se encuentra en una profunda crisis y muchos son conscientes de las razones de ello. La crisis no solo afecta a la libertad de religión, aunque esta libertad sigue siendo un punto de referencia importante para lo que se denomina verdadera democracia. Las democracias occidentales y los países europeos definen los derechos humanos, especialmente la libertad religiosa, como una de sus características fundamentales. De hecho, el Tratado Fundacional de la Unión Europea exige el respeto de estos derechos como condición para ingresar en la propia Unión.
El apartado 1 del artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH, firmado en Roma en 1950, establece la centralidad de la libertad religiosa. A su vez, el artículo 19 de la Constitución italiana de 1948 establece que toda persona tiene derecho a practicar libremente su religión en cualquier forma, individual o colectivamente, a predicarla o dedicarle tiempo, en privado o en público, siempre que no contradiga la moral pública. Existen normas similares en las constituciones o actas fundacionales de las democracias occidentales. Sí, estos acontecimientos son bastante conocidos. Todo está ahí, pero, por desgracia, solo sobre el papel. Nosotros, como humanidad, ya deberíamos entender que todo esto está escrito en nuestras constituciones y solo tenemos que ponerlo en práctica. Sin embargo, tristemente, en la práctica no se está cumpliendo. Y tengo una pregunta más. En uno de sus discursos, también menciona otro derecho, el derecho a la verdad. ¿Podría explicarlo con más detalle? Pues bien, el derecho a la verdad es una necesidad que se ha hecho inevitable hoy en día. Los sistemas electrónicos, cada vez más sofisticados, nos permiten comunicarnos fácilmente, lo que significa que diversos datos, interpretaciones y narraciones han entrado tanto en la vida privada como en la pública, algo que no existía antes del auge de las redes sociales. Hoy cualquiera puede comunicarse con cualquiera o con todo el mundo, e incluso puede hacerlo de forma anónima. El espacio para las mentiras, los hechos y las diversas historias se ha hecho inmenso. Entonces, ¿cuál es la verdad que debe garantizarse inequívocamente y cuál es la mentira que debe castigarse? Es la verdad que se basa en los hechos que nos rodean. En cierto sentido, nos encontramos con esto todos los días. Es un intento de comprender cómo son realmente las cosas, basándonos en los hechos. Y aunque esto parezca obvio, el derecho a la verdad no está reconocido como derecho independiente en ningún ordenamiento jurídico. Ni la mentira está penada por la ley, al menos no como delito. Algunas normas jurídicas prescriben castigos en casos como la falsificación de documentos oficiales o el perjurio, así como el fraude, el engaño o la manipulación. Pero en estos casos, la verdad no se considera un derecho, sino una obligación, y la mentira se considera una violación de esa obligación. El derecho a la verdad ni siquiera está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, surge la necesidad de que la verdad se convierta o deba convertirse en un derecho autónomo legalizado. Desde diciembre de 1948 y teniendo en cuenta los 30 artículos dedicados a los derechos y libertades esbozados en la Declaración, se viene trabajando en el derecho a la verdad. Una verdad sin la cual ninguna libertad ni ningún derecho tienen sentido. El derecho a la verdad es el primero y más importante de todos. Está profunda y estrechamente relacionado con la autodeterminación, con quién es una persona. Esto no es solo un hecho jurídico. La autodeterminación es lo que somos, cada uno de nosotros, ya sea un grupo, una asociación, una comunidad o una iglesia. Es todo ello. Lo que está en la base de la Declaración y en el corazón de las libertades y derechos establecidos en los 30 artículos es la protección de la autoidentificación de una persona. Es como la ropa que cubre a una persona. La hace única y nueva.
È come un vestito che ricopre un individuo umano voluto e dichiarato speciale e En otras nuovo. palabras, todos tienen derecho y nadie tiene derecho. Hanno diritto, un nessuno può. Y lo que surge de esta voluntad colectiva a través de la lucha global es, en última instancia, la autodeterminación. Por eso los ataques injustos contra las nuevas religiones provocan indignación, ya que destruyen su autoidentificación. Quelli che affermano con grande vigore quello che non sono, secondo loro, le nuove Quienes, con gran celo, afirman que estas nuevas religiones no son legítimas, destruyen la autoidentificación de estas religiones y de sus creyentes. Afirman que estas religiones y sus creyentes no existen. Recuerdo el juicio en el Tribunal de Casación italiano, en el que también participaron creyentes de una nueva religión. En el discurso final de la defensa se dijo que estas personas, estos creyentes, estas mujeres y hombres, eran buenas personas. Y todo el juicio se basó en esto. Tras el veredicto, una creyente que estaba presente en la sala rompió en llanto y me confesó que lloraba porque le habían devuelto la identidad. Eran lágrimas de alivio. Derecho a la verdad para una persona. Merece la pena luchar por el derecho a la verdad, por difícil que sea, porque es una lucha por la vida y la libertad. Muchas gracias. Gracias por la explicación. Creo, sinceramente, que toda persona está siempre buscando la verdad. Es un camino sin principio ni fin y dura toda la vida. ¿Cómo se puede encontrar la verdad en el mundo actual? Cuando el flujo de información es tan vasto que resulta realmente difícil navegar, ¿cómo puede una persona común encontrar la verdad? Bueno, yo asumiré esta importante y bastante difícil tarea. Pero no hay otro consejo que intentar seguir los hechos en el flujo de información. Y luego más hechos. No te tomes al pie de la letra las afirmaciones sobre la existencia de hechos. Comprende que a menudo lo que se presenta como un hecho es en realidad una interpretación del mismo. La única forma de encontrar la verdad es utilizar múltiples fuentes, compararlas y estudiarlas detenidamente. No soy un vidente para señalar el camino hacia la verdad y la libertad. Creo que la búsqueda de la verdad, como la búsqueda de la libertad, es esencialmente una experiencia vital individual. Es un esfuerzo y una atención para comprender lo que realmente ocurre en el mundo y en la sociedad. Y entonces, incluso en el flujo continuo de información, no te resultará difícil ver cómo son realmente las cosas. Gracias por su respuesta. La cuestión es realmente importante. Va más allá del ámbito jurídico y se refiere al conocimiento de la propia persona. Y la última pregunta, ¿cómo puede cada individuo y la sociedad en su conjunto proteger la democracia? La verdadera democracia como gobierno del pueblo probablemente nunca ha existido, excepto quizás durante un breve periodo en la antigua Atenas. La democracia siempre ha sido representativa. Existen referendos como manifestaciones de la democracia. La democracia como forma de gobierno reúne direcciones diversas y a veces contradictorias. Es un amplio espectro
desde la democracia liberal hasta oxímoron como la democracia soberana y la democracia ilegítima, y la democracia que protege y defiende los derechos humanos es muy escasa, y ninguno de los países la ha realizado plenamente. Incluso la democracia de los países europeos, a menudo, no protege los derechos humanos. Las formas de gobierno, es decir, la democracia, existieron en la historia de acuerdo con los acontecimientos. No soy un visionario para decir cómo defender la democracia existente, ya que la democracia formal no necesita ser defendida, dada la gran cantidad de ideas, ideologías y noticias violentas que se difunden. La verdadera democracia es la elección del pueblo. La gente tiene que hacer esta elección, y la cuestión es cómo preservarla y protegerla después. Para proteger una democracia así, hay que proteger los derechos humanos. También hay derechos civiles, aunque lo principal es proteger los derechos humanos, incluso en una democracia formal. En algunos países esa protección puede ser peligrosa e incluso llevar a la muerte. Estas observaciones difícilmente pueden calificarse de originales, pero no tengo otras. Se trata solo de experiencia personal, y de ellas se desprenden dos reglas que también se aplican a la sociedad. Y las reglas son las siguientes. Aprende a ser tu propio abogado y a proteger tu espacio. Esto significa que debes comprender lo que ocurre en la sociedad y observarla desde fuera, protegiendo tu espacio vital personal, rechazando cualquier ideología, cualquier juicio, cualquier declaración que vaya en contra de tus valores. Es necesario disuadir cualquier ataque, venga de donde venga. No tengo más nada que añadir. Gracias, abogado. Ha sido una entrevista realmente profunda y muy interesante. Le doy las gracias por todo y espero que podamos volver a vernos en un futuro próximo para hablar de otros temas. Gracias y hasta la vista. Gracias.